La noche se había instalado en el pequeño pueblo, envolviéndolo en un manto de silencio inquietante. Apenas un murmullo de viento se escuchaba entre las ramas de los árboles, creando un ambiente tenso. Era el tipo de noche que me hacía recordar las historias que mis abuelos solían contar sobre criaturas que acechaban en la oscuridad. Historias de sombras que se deslizaban por los campos y de bestias que robaban la vida del ganado. Sin embargo, nunca imaginé que me vería envuelto en una de ellas. Decidí dar un paseo para despejar mi mente, una práctica que solía ayudarme a lidiar con el estrés. Caminé por el camino de tierra que atravesaba el campo, sintiendo cómo la hierba fresca acariciaba mis tobillos. La luna llena iluminaba todo a su alrededor, pero había algo extraño en el aire, una sensación de ser observado. Los sonidos de la noche eran diferentes esa vez. No había canto de grillos ni el ulular lejano de algún búho, solo un silencio pesado, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Entonces lo escuché, un susurro bajo y gutural que pareció surgir de la nada. Me detuve, el corazón latiéndome en las sienes, y escuché con más atención. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara más firme de lo que realmente estaba. Pero la única respuesta fue el silencio que se cernía a mi alrededor. Decidí que era mejor regresar, pero algo me detuvo. Una sombra se movió entre los árboles, rápida y ágil. La observé con atención, mi mente tratando de encontrar una lógica en lo que veía. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud. No era un grito humano, sonaba más como el lamento de un animal herido. Sin pensarlo, corrí hacia el origen del sonido. El camino de tierra se convirtió en una carrera frenética, mis pies golpeando el suelo de manera rítmica, acompasados por el latido acelerado de mi corazón. Al llegar a un claro, lo vi, una criatura cubierta de escamas grisáceas y ojos brillantes como dos faros. La bestia estaba encorvada sobre un animal, y el horror se apoderó de mí al darme cuenta de que era una cabra. Mis piernas temblaban y el estómago se me revolvió al ver cómo la criatura se alimentaba. Sin poder contenerme, di un paso atrás, pero una rama crujió bajo mis pies. La criatura alzó la cabeza y por un instante que pareció eterno, nuestras miradas se encontraron. El miedo me invadió. No era un animal que pudiera clasificar, era algo más, algo que había salido de las pesadillas. Su boca se abrió en una especie de rictus, mostrando colmillos afilados que relucían a la luz de la luna. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado por el terror, hasta que un instinto primitivo me hizo girar y correr. Corrí sin mirar atrás, la respiración entrecortada y el corazón en un puño. Sabía que la criatura no era algo de lo que pudiera escapar fácilmente, y mientras atravesaba el campo, una pregunta atormentaba mi mente. ¿Qué era realmente aquello? Mi mente se llenó de relatos sobre el chupacabras, la bestia que se alimentaba de la vida de los animales. Pero eso era solo una leyenda, ¿verdad? Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta de golpe detrás de mí y me dejé caer contra ella, sintiendo el frío del metal en mi espalda. El sonido de la noche me rodeaba una vez más, pero ahora estaba consciente de cada ruido, cada crujido. Sabía que no podría dormir. La imagen de la criatura seguía grabada en mi mente y la inquietante sensación de ser observado no se desvanecía. Miré por la ventana, buscando cualquier señal de lo que había visto, y en el fondo, una parte de mí esperaba que fuera solo un mal sueño. Pero el silencio seguía, y el susurro de la criatura resonaba en mis pensamientos. Tenía que descubrir más. Tenía que enfrentar la verdad, aunque eso significara enfrentar mis peores miedos. La noche siguiente, la inquietud me empujó a salir nuevamente
Estaba decidido a averiguar más sobre lo que había visto. Tomé una linterna y un cuchillo, la única protección que podía imaginar, y me dirigí hacia el mismo claro donde había tenido aquel encuentro aterrador. La luna brillaba en lo alto, pero el aire era frío y cortante, como si presagiara lo que estaba por venir. El camino era familiar, pero cada sombra parecía moverse de manera amenazante. Me esforzaba por recordar las historias que había escuchado sobre el chupacabras. Algunos decían que era un ser que aparecía en zonas rurales, mientras que otros afirmaban que se había visto incluso en ciudades. Pero nadie había podido atraparlo. La incertidumbre me hacía cuestionar si estaba tomando la decisión correcta. Al llegar al claro, la sensación de ser observado regresó. Mi respiración se aceleró mientras encendía la linterna, iluminando el lugar donde había visto a la criatura. La cabra ya no estaba allí, solo quedaban manchas de sangre en el suelo. Recordé la mirada del chupacabras y me estremecí. Sabía que algo no estaba bien, que no debería estar aquí. Pero había algo más que me impulsaba, la necesidad de entender lo que había presenciado. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si algo se moviera entre los arbustos. Giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el sonido, pero no había nada. La oscuridad parecía devorar la luz, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté calmarme, pensando que tal vez solo eran mis nervios. Decidí explorar un poco más. Avancé con cautela, el sonido de mis pasos ahogados por la hierba. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvió más denso y frío. A cada paso, sentía que la atmósfera se volvía más pesada, como si la oscuridad misma estuviera observándome. Finalmente llegué a un pequeño arroyo. La luz de la linterna reflejaba el agua, creando sombras danzantes en las rocas. Me agaché para beber un poco y tratar de calmar mi ansiedad, cuando, de repente, escuché un sonido más cercano, un crujido que me heló la sangre. Levanté la vista y vi la sombra que se cernía sobre mí. Era la criatura, pero esta vez parecía diferente. Su cuerpo se había vuelto más grande, sus escamas más brillantes a la luz de la luna. Mis piernas se paralizaron. La bestia me observaba. Sus ojos resplandecían con un brillo casi hipnótico. El aire se llenó de un olor a putrefacción y un sudor frío comenzó a recorrer mi frente. Retrocedí lentamente, tratando de mantener la calma, pero sabía que no podía escapar. La criatura avanzaba, como si disfrutara del juego. Su mirada estaba fija en mí, y en ese momento comprendí que no solo era un depredador, había algo más siniestro en su presencia, algo que me hacía sentir vulnerable. Al darme cuenta de que no podría correr, decidí gritar: «Déjame en paz». Mi voz resonó en la oscuridad, pero no había eco. Era como si la noche hubiera absorbido mis palabras. La criatura se detuvo un momento, y durante un breve instante sentí que el tiempo se congelaba, pero luego se abalanzó sobre mí con una velocidad aterradora. La adrenalina se disparó y me lancé hacia un lado, esquivando su ataque. El suelo se movió bajo mí y caí, rodando y levantándome rápidamente. La linterna se apagó y quedé en la más profunda oscuridad. Los instintos de supervivencia tomaron el control y corrí hacia el bosque, guiándome solo por el sonido de mis propios pasos. Detrás de mí, escuché cómo la criatura se movía con agilidad, rompiendo ramas y haciendo eco entre los árboles. No sabía hacia dónde iba, solo corría, sin mirar atrás. Finalmente, llegué a un sendero conocido. La luz de mi casa brillaba a lo lejos, un faro de seguridad en medio de la tormenta. Al llegar a la puerta, la abrí de un empujón y me encerré en el interior, cerrando con fuerza. Me dejé caer al suelo
tratando de recuperar el aliento. El sonido de la criatura se había desvanecido, pero la sensación de que algo me acechaba permanecía. La imagen de sus ojos brillantes se grabó en mi mente y supe que no había terminado. Esto era solo el principio. Los días pasaron y aunque intenté llevar una vida normal, el terror que había experimentado me seguía. No podía salir al campo sin sentir que algo me estaba vigilando. Las noticias sobre el ganado desaparecido comenzaron a circular por el pueblo y las miradas de los vecinos se tornaron en desconfianza. Todos hablaban sobre una bestia, pero nadie sabía exactamente qué era. Una noche, mientras revisaba algunas viejas historias sobre leyendas urbanas, me topé con un relato que mencionaba un ritual para apaciguar al chupacabras. La idea de enfrentarlo de una manera más directa me llenó de pánico, pero al mismo tiempo sentí que era mi única opción. Tenía que terminar con esto de una vez por todas. Decidí que el próximo encuentro sería diferente. Me armé con objetos que supuestamente podían ayudarme: un amuleto de protección, sal y un pequeño frasco con agua bendita. Esa noche preparé un círculo en el mismo claro donde había visto a la criatura por primera vez. El aire estaba frío y pesado y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Con la linterna en mano, me adentré en la oscuridad, repitiendo las palabras del ritual en mi mente. Colocando los objetos en el centro del círculo, me senté en el suelo, esperando. La luna llena iluminaba el claro, pero el silencio era abrumador. Pasaron los minutos y la inquietud comenzó a hacerse insostenible. De repente, un susurro resonó entre los árboles y mi corazón se detuvo. Era la misma voz que había escuchado antes, profunda y seductora. Sin embargo, esta vez no me sentía tan impotente. El ritual estaba en marcha y tenía que tener fe en que funcionaría. Entonces, la criatura apareció. Sus ojos brillaban como faros en la oscuridad y el aire se llenó de un olor nauseabundo. Se acercó al círculo, escaneando el espacio con curiosidad, como si supiera que estaba en una trampa. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí, pero mantuve la vista fija en ella. «Ven, no te tengo miedo», dije, tratando de sonar convincente, aunque mi voz temblaba. La bestia se detuvo, mirándome con esos ojos que parecían conocer mis secretos más oscuros. En ese instante, comprendí que era un ser antiguo, un guardián de la noche que había estado esperando ser reconocido. La criatura se abalanzó hacia mí, pero en lugar de atacarme, se detuvo justo en el borde del círculo. Era como si una barrera invisible la mantuviera alejada. La desesperación se convirtió en esperanza. Quizás, solo quizás, podía apaciguarla. Tomé el frasco de agua bendita y lo levanté. «Te ofrezco esto como un símbolo de paz», dije, sintiendo que las palabras eran más para mí que para la bestia. La criatura olfateó el aire y un brillo en sus ojos parecía cambiar, como si comenzara a entender. De repente, un viento fuerte atravesó el claro, levantando hojas y ramas. La criatura se irguió y en un gesto inesperado dio un paso atrás. El miedo se tornó en sorpresa. Tal vez había encontrado la forma de comunicarme con ella. La bestia se detuvo y por un momento el mundo pareció congelarse. Fue un instante de conexión, de entendimiento, pero tan pronto como llegó, el momento se desvaneció. La criatura soltó un grito aterrador y se lanzó al aire, desapareciendo entre los árboles. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Había una calma inquietante en el aire. Salí del círculo, sintiéndome más ligero, aunque el miedo seguía latente en mi interior.
No sabía si había logrado calmar al chupacabras, pero algo había cambiado en mí. Había enfrentado mis miedos y descubierto que a veces lo desconocido puede ser comprendido, incluso en medio del terror. Con el tiempo, el pueblo comenzó a recuperarse. Las historias sobre el chupacabras se convirtieron en leyendas, y aunque el miedo persistía, había algo de esperanza en las nuevas narrativas. La conexión que había sentido esa noche perduró en mí. No sabía si volvería a ver a la criatura, pero comprendía que, en la oscuridad, había un mundo de misterios esperando a ser descubierto. Las noches en el campo nunca volvieron a ser las mismas, pero decidí vivir con el misterio, con la aceptación de que a veces lo que nos aterra también puede enseñarnos.